Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde el drama turco es nuestro combustible, la telenovela nuestra religión y el salseo nuestro plato principal. Hoy prepárense porque la caldera está a punto de explotar, el volcán a punto de erupcionar, y la trama, bueno, la trama es tan jugosa que podría hacer llorar a la mismísima Sasultán. Agárrense fuerte de sus pañuelos, abran bien los oídos y recarguen sus tazas de té turco, porque hoy vamos a destapar una olla a presión que podría tambalear los cimientos de una de las relaciones más queridas y aparentemente sólidas del panorama artístico de Turquía, la de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, mis queridos, lo han escuchado bien, o mejor dicho, lo están leyendo bien. Parece que Cupido, ese travieso con arco y flecha, ha decidido tomarse unas vacaciones y en su lugar ha enviado a una delegación de celos, inseguridades y fantasmas del pasado para poner a prueba este amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas y conjeturas, como si fuéramos Aisé en busca del último cotilleo del barrio, quiero recordarles, a los nuevos y a los veteranos, que si les apasiona estar al día con todos los dimes y diretes, los romances prohibidos, las rupturas inesperadas y las reconciliaciones épicas del fascinante mundo del espectáculo turco, no duden ni un segundo en suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita salvadora que les avisará cada vez que tengamos una exclusiva bomba lista para explotar. Y por supuesto, como siempre, déjenos sus valiosas opiniones en los comentarios al final del vídeo. Nos encanta saber qué piensan, qué sienten, con quién se identifican y a quién le lanzarían un buen chaparrón de agua fría. Sus comentarios son el alma de este canal y nos motivan a seguir investigando hasta el último rincón de la farándula turca. Y ahora sí, mis chismosos de mi vida, dejen de lado los nervios, respiren hondo y vamos al meollo del asunto. Como todos saben, Serkan Ayolu y Özge Gürel encarnan la definición de pareja ideal en el diccionario del amor turco. Su historia, que comenzó como un dulce romance en el set de la archiconocida y ultra exitosa serie, Kiraz Mevsimi, parecía escrita en las estrellas, un destino predestinado, una conexión inquebrantable. Desde que oficializaron su relación, nos han regalado momentos adorables en las redes sociales, derrochado complicidad en cada alfombra roja que han pisado y proyectado una imagen de felicidad y armonía que hacía suspirar a más de uno. Parecía que su amor era inmune a las tempestades, un faro de estabilidad en medio del caótico mundo del espectáculo. Pero al parecer, la realidad es un poco más compleja y detrás de esa fachada de perfección, se esconden algunas grietas, algunas fisuras que podrían poner en riesgo la integridad de su relación. Según nuestras fuentes, y créanme, estas fuentes son más confiables que el horóscopo de una abuela turca, los celos de Serkan Ayolu, como un fantasma que se niega a desaparecer, han comenzado a manifestarse con mayor intensidad en los últimos meses. ¿La causa principal de este temblor emocional? El meteórico ascenso profesional de Özge Gürel y, en particular, sus últimos proyectos, esos que la han catapultado a la cima del estrellato turco. Aparentemente a Serkan no le estaría sentando nada bien ver a su amada rodeada de otros galanes, de esos que hacen suspirar a las televidentes, especialmente cuando las escenas exigen un grado de cercanía e intimidad que va más allá de la simple actuación. Una de las series que ha desatado la tormenta perfecta de inseguridades sería el último proyecto de Özge, una producción ambiciosa y de alto presupuesto donde comparte protagonismo con un actor considerado uno de los más atractivos, talentosos y codiciados de Turquía. Las escenas románticas entre ellos, aunque sean parte del guión, fruto del trabajo y concebidas para entretener al público, habrían provocado una oleada de dudas y temores en el corazón de Serkan. Testigos cercanos a la pareja aseguran que el actor ha manifestado en privado su creciente incomodidad y preocupación, temiendo que Özge, inevitablemente, desarrolle sentimientos por su compañero de reparto, que la chispa de la ficción se traslade a la realidad y que el amor de cuento de hadas se convierta en un culebrón de la vida real. Pero como diría mi abuela, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y tampoco hay un solo problema. Parece que Serkan también estaría sintiendo una presión considerable debido al imparable ascenso de la carrera de Özge, mientras que la suya, si bien sigue siendo sólida y goza de reconocimiento, no ha experimentado el mismo impulso arrollador en los últimos tiempos. Algunos allegados a la pareja comentan en voz baja que Serkan estaría sufriendo, aunque sea de forma inconsciente, el síndrome del segundo plano, sintiéndose eclipsado por el fulgurante brillo de su novia, como una estrella fugaz que ha perdido su estela. Ahora bien, y aquí es donde hago un paréntesis importante, es fundamental aclarar que todo esto son, por el momento, rumores, especulaciones, chismorreos de pasillo y elucubraciones de mentes ávidas de drama.
Ni Serkan ni Özge han confirmado públicamente que estén atravesando una crisis de pareja, que su relación se encuentre en la cuerda floja o que estén pensando en contratar un abogado de divorcios. De hecho, en sus últimas apariciones públicas se han mostrado tan cariñosos, compenetrados y sonrientes como siempre, negando con su lenguaje corporal cualquier indicio de tormenta interna. Sin embargo, la fuente que nos proporcionó esta información es alguien muy cercano a ambos actores, una persona que conoce los entresijos de su relación y que asegura que los celos de Serkan son un tema recurrente que se ha discutido internamente, a puerta cerrada y sin la presencia de los flashes de las cámaras. ¿Pero qué tan graves son estos celos? ¿Son una simple ráfaga de viento que pasará sin dejar rastro o un huracán categoría 5 que arrasará con todo a su paso? ¿Podrán Serkan y Özge superar este obstáculo y seguir adelante con su historia de amor, o se verán obligados a tomar caminos separados? La respuesta, como siempre, está en el aire, sujeta a los caprichos del destino y a la voluntad de ambos. Todo dependerá de la capacidad de ambos para comunicarse de manera honesta y transparente, para confiar el uno en el otro incondicionalmente y para abordar sus inseguridades y miedos de manera madura, constructiva y sin caer en el juego de las acusaciones y los reproches. Es innegable que los celos son un sentimiento humano, una emoción inherente a la condición humana y que pueden surgir en cualquier relación, incluso en las más sólidas y aparentemente perfectas. Sin embargo, cuando se convierten en un patrón recurrente, en una obsesión constante y en un motor de desconfianza, pueden erosionar la base de la relación, generar conflictos innecesarios y, en última instancia, destruir el vínculo amoroso que los une. En el caso de Serkan y Özge, es fundamental que ambos sean honestos sobre sus sentimientos, necesidades y expectativas. Serkan debe trabajar en su autoestima, en su seguridad personal y en su confianza en sí mismo, recordando que el éxito de Özge no lo disminuye en absoluto como persona ni como profesional. Debe entender que el brillo de su novia no apaga su propia luz, sino que la complementa y la hace aún más deslumbrante. Özge, por su parte, debe reafirmarle constantemente su amor, su compromiso y su fidelidad, asegurándole que su relación es lo más importante para ella, que no hay compañero de reparto ni proyecto profesional que pueda reemplazar el lugar que él ocupa en su corazón. También es importante que la pareja establezca límites claros y saludables en cuanto a las escenas románticas de Özge en sus proyectos profesionales. Si bien es comprensible que Serkan se sienta incómodo con ciertas situaciones, debe confiar en el profesionalismo de su novia y entender que es parte de su trabajo, que ella no está actuando en contra de él ni buscando una aventura extramatrimonial. Özge, a su vez, puede ser comprensiva con los sentimientos de Serkan y tratar de minimizar las escenas más comprometedoras, siempre y cuando no afecte la calidad de su trabajo ni ponga en riesgo su integridad artística. En definitiva, la clave para superar esta crisis, para capear este temporal y para fortalecer su relación, estará en la comunicación, la confianza, el respeto mutuo y la empatía. Si Serkan y Özge logran abordar sus problemas de manera abierta y sincera, sin guardarse nada y sin recurrir a estrategias manipuladoras, podrán demostrar que su amor es más fuerte que cualquier celo, inseguridad o fantasma del pasado. Por supuesto, nosotros, sus fieles chismosos, estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja en torno a esta pareja, seguiremos cada uno de sus movimientos y les mantendremos informados de todo lo que pase, con la misma pasión y dedicación que le ponemos a cada uno de nuestros vídeos. Mientras tanto, solo podemos esperar que Serkan y Özge logren superar este bache, que aprendan de esta experiencia y que sigan construyendo su historia de amor, una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles, una vez más, que el mundo del espectáculo está lleno de rumores, especulaciones y noticias falsas. No todo lo que se dice es verdad, y es importante tomar la información con cautela, sin caer en juicios precipitados ni dar por sentado lo que no está confirmado. Sin embargo, como buenos chismosos, no podemos evitar compartirles estas noticias que, de ser ciertas, podrían tener un impacto significativo en la farándula turca y en el corazón de sus seguidores. En resumen, hoy les hemos traído un bombazo de proporciones épicas sobre los posibles celos de Serkan Ayolu, un tema delicado que podría estar poniendo en peligro su relación con Özge Gürel. Hemos analizado las posibles causas de estos celos, como el éxito arrollador de Özge y sus escenas románticas en pantalla, y hemos explorado algunas posibles soluciones para que la pareja pueda superar esta crisis y seguir adelante con su historia de amor. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, salseo y emociones a flor de piel. No se olviden de dejarnos sus comentarios contándonos qué opinan de todo esto. ¿Creen que los celos de Serkan son justificados?
¿Podrán él y Ozge superar este obstáculo y seguir juntos? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, queremos agradecerles a todos por su apoyo incondicional, por su fidelidad y por su pasión por el drama turco. Gracias por ver nuestros vídeos, por comentar, por compartir y por suscribirse a nuestro canal. Ustedes son la razón por la que seguimos creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola exclusiva del mundo del espectáculo turco. Los esperamos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y romances. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, el amor turco siempre nos da de qué hablar.